estar aquí. Gracias a todos los integrantes de este comité, también de la magistratura. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera sesión ordinaria de este comité, siendo las 11 de la mañana con 8 minutos del día lunes 22 de septiembre de 2025, damos inicio a esta sesión. En caso nuestra presidenta del comité, Nancy Martínez Núñez Reséndiz, no puede acompañarnos, sin embargo, cumpliré yo esta vez como presidencia suplente. Cedo la palabra al subdirector de normatividad, Emilio Cristian Duarte Ayala, secretario de este comité. Gracias, presidenta. Vamos a dar inicio a esta sesión. Como primer punto en el orden del día, daremos la lectura de la lista de asistencia y declaratoria de quórum. Se solicita que al momento de escuchar su nombre nos apoyen levantando la mano y digan presente. Se encuentra con nosotros el arquitecto Ibrahim Muñoz Saavedra, director general de Obras y Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, secretario del comité. La maestra Susana Camacho Barrios, directora de Desarrollo Urbano, y es la que funge como presidenta del comité. Está con nosotros el licenciado Pascual Santiago Gómez Acosta, director de Concertación y Participación Ciudadana. Se encuentra con nosotros el licenciado Iván Bastida Castillo, jefe de Unidad Departamental de Administración Territorial y Representación de la Dirección General Jurídica. Se encuentra con nosotros el compañero Marcelino Peña Fernández, cronista de la alcaldía Azcapotzalco. En representación del arquitecto Emanuel Alejandro Luis Martínez, se encuentra la maestra Isabel Vallejo Marín, directora de Control Territorial. En representación del maestro Rafael Pulido Velázquez, subtesorero de Catastro y Valor Territorial, se encuentra con nosotros la directora Laura Tibor López Muñoz. Presidenta, le informo que se encuentra con el quórum suficiente para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Nomenclatura. Asimismo, me permito hacer mención de la asistencia de los honorables invitados permanentes y especiales que nos acompañan en esta sesión. Se encuentra con nosotros en representación de la maestra Violeta Yolina Abreu González, directora general del Servicio Postal Mexicano, Raúl Carpio Cervantes, director corporativo de Información y Tecnología. Se encuentra con nosotros Rogelio Cuevas Márquez, persona con arraigo y conocimiento sobre la evolución de la alcaldía Azcapotzalco. Buenos días. Se encuentra con nosotros la maestra Amalia Elorduy, cronista e historiadora de Azcapotzalco, invitada especial. Se encuentra con nosotros la maestra Marisol Reséndiz Pizarro, cronista de la alcaldía Azcapotzalco, invitada especial. Muchas gracias, secretario. En virtud de que existe el quórum necesario, siendo las 11 horas con 11 minutos del día lunes 22 de septiembre de 2025, se dará inicio a este comité. Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, presidenta. Como segundo punto tenemos la aprobación del orden del día propuesto. Se encuentra con nosotros el subdirector de Enlace y Seguimiento de Participación Ciudadana, Arturo Alemón Arzate, en representación de la licenciada Carmen Santanueva, directora general de Participación Ciudadana y Desarrollo Social. Procedemos a leer la orden del día. En Azcapotzalco, Ciudad de México, del día 22 de septiembre del 2025, siendo a las 11:08, se lleva a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Nomenclatura 2025-2027 de la alcaldía Azcapotzalco bajo el siguiente orden del día. Punto número 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. Punto número 2. Aprobación de la orden del día. Punto número 3. Aprobación del acta de la instalación del Comité de Nomenclatura. Punto número 4. Palabras de bienvenida por parte de la presidenta del Comité de Nomenclatura. Punto número 5. Presentación de diseño de placas de nomenclatura
para renovación y actualización de las mismas. Punto número 6, asuntos generales. Y punto número 7, cierre de sesión por parte de la presidenta del comité. Procedemos a someter al orden del día, por lo que solicito levanten la mano aquellos que estén a favor del orden del día. Presidenta, te informo que el orden del día queda aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Aprobación del acta de la reinstalación del comité de nomenclatura. Esta acta se llevó a cabo el pasado 18 de julio del presente año. Varios de los que están aquí ya estuvieron presentes en esa acta. Entonces, se les va a pasar justamente el acta de la reinstalación respecto de lo que sucedió en el comité, para que nos puedan ayudar con su firma, por favor. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, presidenta. Como tercer punto tenemos la aprobación del acta de reinstalación del comité de nomenclatura realizada el pasado 18 de julio del presente año, que estará siendo pasada con los integrantes para poder ser publicada. Presidenta, le informo que el acta de reinstalación se encuentra cercana a todos los integrantes. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida por parte de la presidenta del comité de nomenclatura, la maestra Susana Camacho. En este caso, actuando como suplente de la alcaldesa presidenta del comité, una servidora, darles las palabras de bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta primera sesión del comité de nomenclatura tiene como principal objetivo el dar a conocer el diseño actual de las placas que serán instaladas en esta alcaldía. Es una propuesta de placa que nosotros tenemos y queremos darles a conocer justamente. Y así también vamos a hacer una propuesta de un nuevo programa que se quiere implementar, que da como objetivo dar a conocer a las personas de dónde proviene el nombre de nuestras calles, que tienen un significado histórico, un significado muy relevante. Y para esta labor se requerirá el conocimiento y las capacidades técnicas tanto de las instituciones aquí presentes como de nuestros cronistas, así como de las áreas de la alcaldía que son involucradas. Lo más importante de todo es considerar el sentir del pueblo Chictololo en este programa. Además, la primera sesión ordinaria promueve el sentimiento de identidad y arraigo de nuestra alcaldía, siendo fundamental para que llene de orgullo y satisfacción a los ciudadanos que la habiten. Esto a partir del correcto uso de las placas de nomenclatura y de sus nombres en todo el territorio de la alcaldía. A continuación, cedo la palabra al secretario técnico del Consejo para dar lectura al siguiente punto del orden del día. Gracias, presidenta. Continuamos con el quinto punto del orden del día, consistente en la presentación referente a las placas de nomenclatura en la alcaldía Escaposalco. Para este punto se requiere del secretario arquitecto Ibrahim Muñoz Saavedra, director general de Obras y Desarrollo de la Sustentabilidad, presente lo referente a las placas de nomenclatura en la alcaldía Escaposalco. Muchas gracias a todas y todos por su presencia al honorable Messillo. Tenemos acá un programa, una serie de diagnósticos que vamos a presentar, diagnóstico sobre este planteamiento que vamos a ejecutar a lo largo de este último trimestre de 2025 y también de 2026. Tiene que ver con la colocación de las nuevas placas de nomenclatura en la alcaldía. ¿De qué sigue, por favor? ¿Qué son las placas de nomenclatura? Creo que es a veces un poco obvio, pero es muy importante para los que nos escuchan, para toda la ciudadanía que tenga el conocimiento de esta información. De acuerdo con el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito, publicado el 14 de marzo de 2024 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo leo como se indica, son tableros con símbolos, escudos y leyendas, los cuales informan a los patrones, conductores automovilistas el nombre de las vías que tienen las realidades de la Ciudad de México. El objetivo de las señales es informar, identificar, así como orientar a los usuarios a lo largo de su itinerario y de esta manera puedan reconocer la ubicación y lograr un desplazamiento seguro y ordenado por las realidades de la Ciudad de México.
El diagnóstico que tenemos actualmente en la localidad de Azcapotzalco es que se muestra un gran deterioro de estas placas en diferentes colores, ¿no? Muchas ya están asoleadas, muchas se las han robado, muchas ya no existen, ¿no? Entonces es necesario hacer una sustitución por completo de algunas colonias de estas placas que ya no se identifican de una manera correcta los nombres de las calles. Entonces estamos aprovechando, bueno, que esta necesidad la llevamos arrastrando hace unos años, pero también el manual indica un cambio de estas placas de nomenclatura, por lo cual es necesario ya aprovechar la oportunidad para hacer la sustitución correspondiente. Vamos a presentar en un momento cuáles son estas nuevas placas. La propuesta es que, derivado a esta necesidad, en muchas colonias, pueblos y barrios de esta alcaldía no tenemos las placas, se presentan un deterioro, pues se va a hacer una sustitución paulatina y ordenada de esta infraestructura. ¿Para qué sigue? Bueno, el orden de intervención es necesario definirlo. Como saben, en la Ciudad de México se compone de unidades primarias, que están a cargo del mantenimiento por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Especialmente por las Secretaría de Servicios, por la SIGAO y demás, dando mantenimiento a la infraestructura de estas vialidades. Sin embargo, sí es atribución de la alcaldía el sustituir las placas de nomenclatura en vialidades principales, por lo cual entonces vamos a estar elaborando este proceso de sustitución. En segundo punto, la intervención en vialidades secundarias y vialidades interiores de las colonias, pueblos y barrios. Es importante aquí, nosotros estamos proponiendo que se resalte de una manera más contundente las vialidades y los espacios que tienen un atractivo valor histórico dentro de la alcaldía. Tenemos pueblos, barrios originarios, en muchos sitios que tienen valor histórico, donde han acontecido diferentes procesos de la historia, no de Azcapotzalco, sino de la Ciudad de México, y consideramos que es necesario resaltar. Entonces, ese es el orden de prioridad con el que vamos a estar trabajando: vialidades primarias, secundarias, interiores, y resaltar aquellas que tienen este valor histórico, ¿no? ¿Cuál es el diseño según el manual de dispositivos para el control de tránsito de estas placas? Pues tenemos acá del lado derecho y también del lado izquierdo el ejemplo de las placas que ya están planteadas en este manual, que, como se darán cuenta en los recorridos que siempre hacemos, ¿no? De a pie, ¿no? También como conductores o peatones de la Ciudad de México, pues antes eran unas placas mucho más delgaditas, ¿no? Sin embargo, ahora, por cuestiones de accesibilidad, de identificación visual y de contraste y un análisis que seguramente hicieron expertos en la materia, pues ahora la tipografía cambia, la calidad, el tamaño también cambia de estas placas, y pues ahora son de esta manera, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo de vialidades secundarias y vialidades internas de las colonias, que presentan un recuadro negro, ¿no? Identificando la alcaldía, la dirección, en este caso el tiempo de la alcaldía Azcapotzalco, y con una tipografía mucho más limpia y sencilla, el nombre de la avenida o calle y la colonia correspondiente con su código postal. Entonces acá tenemos la placa de nomenclatura que se va a estar sustituyendo en vialidades internas de la alcaldía de Azcapotzalco. Que comento y reitero, actualmente en la alcaldía de Azcapotzalco tenemos las antiguas del 2005, ¿no? Inclusive. Y de este lado tenemos el ejemplo de la placa de nomenclatura de vialidad primaria. Como se dan cuenta, es un poco más esbelta, más larguita, ¿no? Y de este lado pues, es una placa mucho más grande, mucho más amplia, aproximadamente midiendo 20 de largo, ¿no? Presenta la misma tipografía, pero justamente se reescala la tipografía para un tamaño pues, más adecuado, que se pueda ver en las vialidades secundarias, que son a veces mucho más amplias que las vialidades primarias. Y bueno, las vialidades primarias son mucho más amplias que las vialidades secundarias. Todo esto lo pueden consultar en el manual de dispositivos para el control de tránsito, para quien esté interesado. También considerar que estas placas tienen materiales adecuados para el asoleamiento, el tránsito, la contaminación pueda ser, pueden enfrentar esos climas, ¿no? Y también tienen un proceso, un material reflejante para poder ser identificado por los automóviles. La que sigue, por favor. Aquí los ejemplos. Este es importante, un ejemplo de cómo están colocadas en diferentes partes de la ciudad. Se encuentran de manera perpendicular y incluso se colocan también a una altura peatonal en algunos casos para poder
ser identificadas de una mejor manera. ¿La que sigue, por favor? Nosotros en la alcaldía de Azcapotzalco, como comento, tenemos un programa para la crítica que vamos a estar desarrollando a lo largo de este último trimestre y de 2026 para poder ir sustituyendo de manera ordenada según también qué colonias son las que más lo requieren. Hay colonias que tienen una mayor necesidad de intervención, una mayor inmediatez de atención. Entonces lo vamos a estar haciendo a través de este programa que se denomina Sustitución de Placas de Nomenclatura, alineado con esta acción que se llama Reconociendo Azcapotzalco. ¿La que sigue? ¿De qué va el programa de reconocer Azcapotzalco? De identificar que las calles también cuentan historias, también es importante para poder conocer y reconocernos como sociedad, como pueblo, como grupo organizado, para que conservar estos sectores, estos sitios, nuestra memoria, nuestras raíces, nuestra identidad. Conocer la historia es parte de nuestra esencia y por lo cual pues la virtud, la visual que podemos tener en el transitar día a día, pues es importante tenerlo de una manera simbólica o significativa plasmada en un elemento, ¿no? Como pueden ser las placas de nomenclatura. Entonces, en ese sentido, las calles también cuentan historias, por lo cual nosotros proponemos que también valoricemos la espacialidad, valoricemos esos lugares que son importantes para nosotros a través de elementos que nos permitan conocer la historia, ¿no? Hoy en día todos tenemos uno de estos, ¿no? Uno o varios, ¿no? Tenemos acceso a la tecnología, tenemos acceso al saber en nuestras manos, podemos conocer en tiempo real mucha información, por lo cual proponemos que se identifiquen diferentes elementos para poder conocer qué es lo que ha pasado en las colonias, ¿no? En las calles. Se propone que las placas de nomenclatura de las calles que tienen nombre, fecha, acontecimiento y otro elemento de relevancia histórico sean colocadas en un código QR que llevará a una página de internet en la cual se dará a conocer la historia detrás del nombre y el significado de estas calles. Muy particular la alcaldía de Azcapotzalco, así como otras alcaldías de la Ciudad de México que cuentan con calles y colonias con nombres prehispánicos, con nombres de personas ilustres o personas que han formado parte de nuestra historia, que es necesario, a veces no sabemos de quiénes son. Sabemos que se puso el nombre pues, por justamente una serie de expertos como estos que estamos aquí reunidos para poder definir la nomenclatura o estos nombres que se les asignan, pero muchas veces las nuevas generaciones ya no saben de qué estamos hablando. Entonces hoy podemos, con este planteamiento, pues a través de las nuevas tecnologías, ofrecerle a la ciudadanía también conocer la historia mediante este tipo de planteamientos. Entonces la idea es que usando la infraestructura existente, ¿no? El poste, el cambio de nomenclatura oficial según el manual, también se agregue un elemento distintivo con el cual se pueda identificar y te lleva a una página de internet con fotos de archivo, con información relevante planteada justamente por expertos, nuestros cronistas, para poder identificar y conocer la historia de las colonias. La que sigue, por ejemplo. El ejemplo es la calle de Zonapa, por ejemplo, ¿no? Que usted se identifica en determinada calle, ¿no? Encuentra la placa de nomenclatura que ya fue cambiada de manera adecuada, pero abajo tenemos el código QR, el cual va a estar a una altura antropométricamente accesible, ¿no? Que no va muy arriba ni abajo, sino lo puede usted identificar, lo escanea y pues lo va a llevar al micrositio, ¿no? La información. Por ejemplo, la calle de Zonapa, uno diría pues tiene este valor, este contexto prehispánico, pero ¿qué significa que Zonapa? Por ejemplo, esta calle de Zonapa, que se encuentra en el pueblo de Santa María Marinalco, aquí nuestra cronista, la doctora María del Orduy, nos hizo el favor de poder dar información que es Zonapa, ¿no? El nombre del náhuatl de Zonapa, lugar de piedras de Zonapa. En toda la región de Azcapotzalco, que era rica en toda clase de recursos naturales, había también yacimientos de esta piedra, por ejemplo. El tesón fue utilizado para la construcción no solo en Azcapotzalco, todo el valle tanto en pequeñas como en grandes edificaciones. Podemos observar en los edificios de la época virreina, así como en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, es importante pues, identificar, entender por qué las calles se llaman de esta manera, pues tiene un significado
significado muy importante y que está presente, ¿no? Oye, incluso utilizar el tesontle en diferentes procesos constructivos, en parques, utilizan, como bien se indica, en fachadas de diferentes periodos históricos. Ya vamos a cerrar, pues este es el planteamiento de este programa que se llama Reconocer Azcapotzalco, alineado a toda la sustitución de placas de nomenclatura que vamos a hacer a lo largo de estos meses. Entonces, más que agregar, le doy la palabra a Presidenta Suprema. Gracias. Justamente aquí queremos hacer un ejercicio de participación con todos los cronistas, con los historiadores, con todos ustedes que nos acompañan. Nosotros tenemos una pregunta aquí muy básica. ¿Identificas algún personaje destacado de Azcapotzalco que tiene una calle con su nombre? Aquí me gustaría abrir el diálogo y la participación a cronistas para que nos expliquen si ustedes en esa historia algún nombre de algún personaje reconocido de Azcapotzalco y que hay en antes, ¿no? Entonces, te cedo la palabra, tenemos 5 minutos para esta intervención. Sí, pues el personaje principal que reconozco, por ejemplo, es Tesosomo, que nos habla de esta consolidación de Tepalicapan. Pero respecto al nombre de las calles, para mí es muy importante, yo soy especialista en la lengua náhuatl, y Tezonapa también significa sobre el tesón. En una cuestión práctica, nos habla de que quizás ahí habría un yacimiento de tesontle. El sentido del tesontle también es filosófico porque también se le llama la piedra atlatinoli, que ya ha sido templada por el fuego, por eso tiene un sentido teológico. Y en cuanto a la edificación, es muy importante porque era una piedra ligera y los grandes arquitectos de construcción del mundo náhuatl, de los antiguos mexicanos, tomaban en cuenta también los aspectos técnicos. Por eso utilizaban el tesontle para que los templos fueran relativamente ligeros, tomando en cuenta la cuenca del Valle de México. Entonces, pues, también me contaron que había una calle para nuestro héroe casi desconocido, Encarnación Ortiz, pero la calle de Tesosomo, pues se me hace, la avenida de Tesosomo y todo, fundamental. Para nosotros como grupo de cronistas queremos que quede también claro que primero fue Tepalicapan como un modelo ideológico de lo que después va a ser Tenochtitlan, y que con las piedras de Tepalicapan se construyó Tenochtitlan. Y yo también tiene años que les he comentado que necesitamos también visualizar los códices que tenemos tepalecas, porque en el archivo histórico tenemos muchas referencias a los mexicas, que no es hablar de rencores ancestrales, pero eran enemigos de los tepalecas, y tenemos a los tlatoanis mexicas y no tenemos reconocimiento a los tepanes, y es una cuestión importante. Gracias. Sí, buenos días a todos. Sí, la maestra se confirma que sonaban los cronistas, quizás tipo de historiadores, como es una manera de tenemos herramientas muy importantes. Vienen trabajando ya desde algunos años. Por ejemplo, la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, desde su llegada aquí en el 74. El proyecto está en la Avenida San Pablo, que en algún momento esa calle era la continuación precisamente de otra calle muy importante con nombre prehispánico. Pero lo voy a decir es precisamente cuando hablamos de Tezonapa, curiosamente la iglesia de Santa María Magdalena, si cuando nosotros recorremos, hacemos estudios de campo, hay una que se llama Spiro, y vamos a una calle que es otra calle que hace escuadra. Precisamente en la parte trasera de esta iglesia hay tesontle, que ninguna otra parte de Azcapotzalco, vamos a decir, se presenta este material. Y la calle Tezonapa hacia el oriente se llama Tezonapa porque pudo haber sido ese yacimiento o cementera de tesontle que estaba prácticamente en Opatitla, que es otra calle que tenemos en Santa María Magdalena. Entonces ahí ya nos dan cosas muy interesantes. Para como redundar, porque hablando de Encarnación Ortiz, hubo una jugada muy interesante que
en un momento a otro ya no va a tener calle internacional. Hace un rato platicaba con la presidenta Alexandra, porque platicamos, intercambiamos algo, y hay un detalle muy interesante. En 1853, cuando regresa precisamente Su Alteza Serenísima Santana, en una de esas, efímeras posiciones otra vez del país, que es de 1853 al 55, y él tiene unos amigos muy queridos de aquí de Azcapotzalco, que son Bustamante y Quintana, y le cambia el nombre a Azcapotzalco, es Villa de Bustamante y Quintana, y hace prácticamente un lado ese personaje que ahora ya lo tenemos más fijado en la historia de Azcapotzalco, que es Encarnación Ortiz, que se fueron respetando después de muchos años, pero como precisamente eso se da porque en el 53 regresa con eso de Santana, pero otra vez en el 810, por ejemplo, ya con la celebración del centenario, a Porfirio le hace justicia y le dicen a Azcapotzalco, Villa de Porfirio Díaz. Pero cuando llegan los carrancistas, le quitan Villa de Porfirio Díaz y se llama otra vez Villa de Azcapotzalco. Qué interesante cómo se va dando esa transformación también de nuestra calle. La misma calle de la avenida de Azcapotzalco se llamaba Francisco y Madero, precisamente que a través del tiempo recupera su nombre de avenida Azcapotzalco. Y la avenida que llamamos Azcapotzalco Tlalnepantla, que está allá por el cercanito de la salida, precisamente era Azcapotzalco Tlalnepantla, y además se llamó que ahora hace un tiempo se llamó Parque Vía, y actualmente es aquí en esta. Es una manera, ¿verdad?, de como ir reafirmando los nombres de nuestras calles y buscar personajes que se destaquen en la historia de Azcapotzalco, hagan cosas relevantes. Pues para eso tenemos nuestras herramientas y ojalá se den casos bien importantes, porque algún día realmente haya un personaje de Azcapotzalco al cual se le pueda aplicar una placa. Sí. Pues efectivamente, después del comentario del economista Marcelino, hay que reconocer también que tenemos un territorio cultural muy amplio, pero también esto debe estar acompañado de charlas, de sensibilización, de un proceso de culturización, porque precisamente cuando hacemos el trabajo de campo en los pueblos y barrios originarios, fue tan exitoso el proceso de la conquista que la gente sobre-reconoce a los santos patronos, pero no los nombres y menos significados filosóficos de los pueblos y barrios originarios. Y no solo los pueblos y barrios originarios, también tenemos calles que nos hablan de rituales ancestrales, por ejemplo, Centlapá, donde se tiñen todos los colores del maíz, nos habla del ritual agrícola de iniciación. Y nos hace falta más nombres, por ejemplo, en torno a la fundación de Azcapotzalco, Matlacoa, que es un nombre muy importante porque ya te habla de que es el atrapador de serpientes. ¿Qué quiere decir? Rompe un poquito la leyenda de que los mexicas eran los que se devoraban a las serpientes. Primero los tepanecas tuvieron ese tipo de prácticas de supervivencia. Y también nos falta el nombre, por ejemplo, de Azcueli, la venerable hormiga de la casa de Quetzalcóatl. Y hay muchísimos nombres que son importantes, incluso las deidades de la cosmovisión del mundo náhuatl que se adoraban aquí, que eran Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, esa dualidad que formaba el templo mayor de Azcapotzalco, que estaba donde está la catedral, y que va a ser el modelo para el templo mayor de Tenochtitlan, y además van a reutilizar todas estas piedras. Entonces, hace falta todos estos ejercicios, pero también una sensibilización, porque nos hemos topado con este trabajo de campo que llevamos haciendo años, donde hay gente que desconoce cómo se llegó a conservar a sangre y fuego los nombres de los pueblos y barrios originarios, donde ya se hace un pacto y que tienen connotaciones cosmogónicas, filosóficas, y hay que seguir haciendo pues toda esta investigación en torno a la lengua náhuatl. Simplemente este mismo barrio de Maninalco pues ya nos habla
realidad de este origen de Juanita. Ese sería mi rostro. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mire, hay muchas calles en Azcapotzalco que realmente ni siquiera tienen un nombre, que no significa nada. Por ejemplo, sí tienen un significado, pero que se puede cambiar por más importante, ¿no? De la historia. Bueno, por ejemplo, ahí en San Francisco de Xocotitlán hay unas calles que se llaman la calle 1, la calle 2, la calle 3, la calle 4, la calle 8. Bueno, ahí se pueden poner nombres más importantes, ¿no? No quiere decir que los números no sean importantes, pero creo que no tanto, ¿no? Para una calle, bueno. Yo quisiera proponer unas placas en un camino que va de San Francisco Chinagua hasta Las Salinas, vamos a decir en Azcapotzalco hasta Zacualco, hasta Santa Catarina. Ahora una parte de ahí se llama Mendigargo y otra parte no recuerdo cómo. Bueno, ese tramo durante toda la época colonial, yo creo que desde antes de la época colonial, lo caminaban los indígenas de Azcapotzalco para recoger la sal de las salinas y traerla acá y ponerla en sus ofrendas. Cuando había entierros, en muchas ofrendas de entierros hay ánforas con sal. Inclusive aquí en San Marcos hay un cementerio enorme, un cementerio de forma, no son nada más tumbas aisladas, es un cementerio de varios pisos. Bueno, eso está explorado, eso de Pueblina, donde hicieron el metro. Bueno, entonces, allí hay todos los entierros que hay allí, que son muchos, son cientos, ¿no? Tienen su ánfora de sal. Y en esa época, Azcapotzalco, pues se infieren los arqueólogos que fue un centro de distribución de sal muy importante. Y lo sacaban de las salinas y lo traían para acá, por ese camino, que va desde allí hasta allá. En la época, bueno, no sé cómo se llamó en la época prehispánica, la verdad no sé cómo se llamaban, se tenía algún nombre, pero en la época colonial, todos los 300 años de la época colonial, se llamó Calzada de las Ánimas. Y todavía allí en la Hidalgo, hay una serranita que se llama Serrana de las Ánimas, todavía está. Pero ya el camino ya no se llama así. Entonces quizás se podrían poner unos casitas recordando esa historia. Y se llamó Calzada de las Ánimas porque ya en la época colonial, entonces sí, caminaban igual por la sal para regresarla, pero ya cantaban como sargos mezclados con cantos prehispánicos, las dos cosas empezando el siglo XVI, y la usaban así para traer la sal, seguían trayendo la sal. Se me hace que pues sí valdría la pena poner así un poco de esa historia en esas avenidas, ¿no? Bueno. Sí, vale la pena agregar más porque precisamente esta Avenida de las Ánimas está en lo que era San Martín, Xochitl, pero esa avenida precisamente viene de la Avenida del Rosario, que también tiene un origen, la capilla que estaba precisamente en lo que se llama la Hacienda de San Nicolás, que ahora es el Town Center, por cierto. Entonces, de Rosario, toda esa calle se llamó también Avenida Real de San Martín, que atraviesa la vía, que va precisamente hasta el rastro, y que muchos gentes que venían a hacer procesiones de lado de Azcapotzalco, era prácticamente un camino que era ruta de peregrinar para llegar a la Basílica de Guadalupe, curiosamente. Pero entonces, calle Real de San Martín realmente casi le impone Sebastián de Aparicio. El mismo Sebastián de Aparicio era el constructor de carretas. Y precisamente
cuando se trazó la vía por allá por 1875, que empezó a construirse esa vía de ferrocarril que conectaba Tlalnepantla con, voy a decir, de este lado de Polanco para ir hacia Cuernavaca, de alguien que es ciclovía actualmente. De ahí comenzaba a venir las ánimas, que se hacía un ritual que hacían los originarios de San Martín Chinagua, pero también concentraban a las mismas gentes de Santa Bárbara, San Andrés y esas colonias para hacer un ritual que precisamente eran los animeros de San Martín, y ya se perdió, por cierto, esa ritualidad, se perdió a partir de 1850, porque nuestros trabajos de campo, cuando preguntamos a nuestros viejos, aquellos viejos, dicen, estas peregrinaciones se dejaron de hacer ya en el 50, ya eran muy limitadas. Pero exactamente, definir bien real de San Martín, Avenida de las Ánimas, que ya nada más queda por ahí unas placas asoleadas de nomenclatura. Es bien importante, es que cuando se habla de exactamente qué historia y estamos tecnologizando, luego se nos detona, ¿no?, cómo están las ideas. Pero sí, efectivamente, hace falta, como dice la maestra, y la buena iniciativa que hay de este comité de nomenclatura, de darles estas referencias y utilizando las cuestiones modernas, técnicas, como están hablando precisamente de los hologramas, para que las nuevas generaciones también de ahí tomen información. Gracias a nuestros cronistas e historiadores. Vamos a la palabra posteriormente. Gracias al arquitecto Ibrahim por la información presentada. Continuamos con el sexto punto de la orden del día, asuntos generales y confirmación de la fecha para la siguiente sesión ordinaria que se pretende realizar por parte de este comité en el presente año. Para este caso, se someterá a votación de los vocales de este comité la confirmación de la siguiente fecha de sesión ordinaria, la cual se llevará a cabo el día lunes 24 de noviembre del 2025. Para su aprobación, solicito que levanten las manos las y los miembros que estén a favor. Presidenta, le informo que la siguiente sesión ordinaria queda aprobada por unanimidad para realizarse el día lunes 24 de noviembre del 2025. Gracias, Presidenta. Continuando con el sexto punto de la orden del día, se abrirá el micrófono para conocer si se cuenta con asuntos generales por parte de los integrantes e invitados de esta comisión. No sé si alguien quiera participar para asuntos generales o alguna opinión. Pues nada más hacer el comentario que estas calles que forman parte de lo que es la educación no formal son muy importantes y que su función básicamente sería poner en alto todas estas etapas de la historia y estos personajes que han sido muy importantes para la sociedad de Azcapotzalco, desde el rito prehispánico, la independencia, la Revolución Mexicana, incluso Primer y Segundo Imperio Mexicano. Eso ayudaría mucho a las nuevas generaciones. Y otra parte muy importante, complementando los comentarios de la maestra Maya y del cronista Martino Peña, efectivamente la historia y la crónica se tiene que alimentar de los hallazgos arqueológicos. ¿Qué clasificación general encontramos de hallazgos arqueológicos en Azcapotzalco? Piezas de origen ñanú, piezas de origen mexica y piezas de origen tepaneca, evidentemente. Si encontramos precisamente, por ejemplo, en la colonia de Texcoco, estos recipientes de sal que eran como humos, y localizamos en San Lucas Atenco que ahí se encontraba el templo, el lugar donde se hacía la extracción de la sal, que en un antiguo, igual para los antiguos mexicanos, la sal tenía un gran valor. Y ya estaba almacenada en las chozas de los tepanecas, ya tenían acceso al consumo de la sal. Eso también es un tema muy importante. En torno al tema de los animeros, también tenemos una
situación histórica importante donde ya tenemos el barrio mágico en Chihuahua, pero falta más y más y más investigación. Ahí identificamos a los animeros, pero tenemos también la evidencia histórica de los animeros de San Martín Cochinagua y probablemente en todos estos procesos, en la etapa de la conquista espiritual, donde trataron de ser más amables con la destrucción sistemática que hicieron de los naturales, también nos hace falta una calle, por ejemplo, de Antonio Valeriano, que hace el Villanocogua, una calle muy importante. En este proceso que fue tan importante, hubo cierta inclusión de los valores originarios y mucho sincretismo cultural. Entonces, para que no se nos olvide que necesitamos seguir haciendo esta investigación, que se siga haciendo esta investigación para poder fortalecer la identidad de la sociedad. ¿Y de Juan Valeriano? Sí, también Juan Valeriano, autor del Códice Valeriano. Bueno, ya habiendo asunto que tratar, le doy la palabra a nuestra presidenta para la clausura de la sesión. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Son temas muy importantes para Azcapotzalco, toda su historia, todo lo rico que tiene Azcapotzalco justamente. Y aquí lo que vamos a hacer es para la implementación de justamente este programa, es requerir el apoyo justamente de todos los programas, ¿no? Es fundamental su participación en este proceso para que justamente pasemos a las siguientes generaciones toda esa historia que ya tiene Azcapotzalco a través de sus calles, a través de sus zonas. También vamos a requerir mucho el apoyo de la Secretaría de Planeación a través de la Directora de Control Territorial. Es importante también porque vamos a encontrar de repente algunos puntos en los nombres de las calles en donde, por ejemplo, no hay chochos o al revés, ¿no? O sea, tenemos también algunos temas específicos en los nombres de las calles. Por ejemplo, José F. Gutiérrez, uno dice, no, es que es Jesús F. Gutiérrez, no, es que es José F. Gutiérrez, ¿no? Entonces, sí, justamente ahí para eso sí vamos a requerir también el apoyo de la Secretaría de Planeación, que son quienes dan de manera oficial cuáles son los nombres que nosotros vamos a plasmar en las láminas de nomenclatura. Entonces, ahí también su participación es muy importante para nosotros. Bueno, no me queda más que agradecer a todos por su participación, por haber estado aquí, y pues vamos a seguir trabajando en esto del comité de nomenclatura, ¿vale? Muchísimas gracias.